positivamente. Y la respuesta que de Jesús recibió al decir sí fue un mandato de apacentar las ovejas. Usted lo recuerda, hace un par de semanas que pude compartirlo con cada uno de ustedes. Entonces, cuando veo que en el capítulo 5 de esta primera carta del apóstol Pedro habla precisamente de apacentar la grey de Dios, necesariamente se convierte esto en un referente a ser analizado, no solo por pastores, porque aquel a quien 3 veces Jesús le dijo que apacentara sus ovejas, está hablando acerca de apacentar la grey de Dios. Yo quiero escuchar y yo quiero aprender. De hecho, los versos 1 al 5 de ese capítulo 5 son una cátedra súper interesante de conocer y de manejar en términos de pastorear. Así que si usted tiene llamado, ¿verdad?, a pastorear, le invito a que en su casa estudie estos versos esta semana. Pero yo quiero enfocarme en los versos siguientes, entendiendo que las circunstancias actuales nos dan la oportunidad para que con nuestra manera de actuar, cada uno de nosotros cuide y apaciente la grey de Dios y que cada uno de nosotros pueda dirigir al redil hacia los pastos delicados donde pueden ser alimentados por el pastor de los pastores, nuestro amado Señor. Y para esto quiero ir prácticamente verso por verso en este capítulo, a partir, como dije, del verso 6, señalando algunos conceptos que el apóstol Pedro describe de cómo nosotros podemos modelar y ser modelos, referentes en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Y yo quiero comenzar leyendo el verso 6 y quiero que allí donde tú estás abra tu Biblia y lo leas conmigo. El verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y lo primero que quiero hacer, el primer concepto que quiero hablar contigo en esta mañana es el sube y baja de Dios, que es la humillación. ¿Qué es esto del sube y baja de Dios? Es como que necesariamente cuando nosotros bajamos, ¿verdad? ¿Cuántos no recuerdan ese juego de la infancia nuestro, verdad? El sube y baja. Todavía hoy en los parques están, donde se colocan 2 personas a extremos opuestos de una madera, y cuando uno sube, el otro baja, y cuando uno baja, el otro sube. Bueno, pues la humillación es el sube y baja nuestro en nuestra relación con Dios. Sucede que cuando nosotros nos humillamos y nos postramos delante de Él, Dios es engrandecido por sobre todas las cosas, y entonces Dios atiende nuestro clamor. Dios nos mira desde lo alto y se complace con ese acto. Y quiero compartir una referencia acerca de un deporte que aquí en República Dominicana es muy conocido y que mucha gente sigue, que es el béisbol. Y la verdad es que en el béisbol se entrena a los jugadores para que cuando va corriendo de una base a otra, no importa si tiene que tirarse de pie o de cabeza, siempre el objetivo es llegar a la base y colocarse de pie. Por eso usted ve que los grandes robadores de base en el juego de béisbol, no importa que se tiren de cabeza o se tiren de pie, al llegar a la base están parados. De cabeza se paran y quedan con los pies sobre la almohadilla, y de pie también tienen una técnica que al llegar a la almohadilla terminan estando de pie. Yo me he dado cuenta en mi vida ministerial, pero en mi vida de cristiano en sentido general, de que nosotros tenemos que ser como estos jugadores, que no tenemos que siempre mantenernos erguidos y en posiciones, sino que debemos estar dispuestos a barrernos, ¿verdad? A tirarnos al suelo con el fin de alcanzar la meta que el Señor nos ha puesto. De hecho, mi experiencia personal ha sido que tratando yo de sostener las razones y de hacer las cosas a mi manera, nunca he logrado resultados tan satisfactorios como aquellos que logro cuando me humillo, cuando me tiro al suelo y digo: bueno, Señor,
que se haga en mí tu voluntad. La verdad es que haciendo esto he logrado alcanzar resultados que parecieran imposibles, resultados que nunca había podido alcanzar de otra manera, y solamente a través de la humillación Dios me ha levantado a lugares que eran inimaginables para mí. Y yo te invito a que uses el sube y baja de Dios. No te subas, porque entonces Dios te mirará de lejos. Más bien, bájate y humíllate para que Él sea engrandecido y preste atención a tu clamor. Obviamente, quiero resaltar una frase en este verso 6 que dice, cuando fuere tiempo. Porque el problema de nosotros es que como el humillarnos no nos sale tan natural y para nosotros representa un sacrificio, entendemos que el cumplir la parte de humillarnos ya nos hace merecedores de recibir de Dios los favores que Él ha preparado. Pero déjame decirte que el humillarnos no es un sacrificio, el humillarnos es lo que nos corresponde delante de un Dios que merece nuestra adoración. Y cuando sea el tiempo, como dice este verso, cuando fuera el tiempo, entonces Él nos levantará y Él nos dará el fin que esperamos. Número 1, usar el sube y baja de Dios, que es la humillación. En segundo lugar, lo podemos encontrar en el verso 7 de este texto. Vamos a leer el verso y entonces procedemos a compartir lo que Dios me ha dado para esto. Dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, y muchas veces me has escuchado predicar y decir que si entendiéramos o recordáramos esta gran verdad de que Dios tiene cuidado de nosotros, entonces toda nuestra ansiedad no la cargaríamos, sino que más bien vendríamos y la pondríamos a los pies del Señor. Porque un bebé, por ejemplo, no se preocupa si fueron a comprar leche, si le hacen falta pamper, si están caros los pampers o si están cara la leche. Un bebé simplemente cuando tiene hambre llora, y al llorar sabe que sus padres tienen cuidado de él y van a proveer para él todo lo que necesita. Obviamente quiero recordar lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versos 26 al 33, que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una manera de nosotros ser referente para este mundo en este momento es mostrar nosotros la confianza que tenemos depositada en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, no importa tu situación laboral. Hermano, no importa cómo están tus finanzas personales. Hermano, no importa la situación familiar. Dios tiene cuidado de ti. No es que te hagas, verdad, que no pienses en esta realidad, es que la vengas y la deposites a los pies de Él, y Él te va a conceder la salida, porque Él concederá todo lo que te hace falta. Nuestro Padre ciertamente sabe de qué cosas tenemos necesidad. En tercer lugar, hay un tercer concepto que lo podemos ver en los versos 8 y 9 de este texto. Obviamente, una vez más, estamos en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Y los versos 8 y 9 dicen lo siguiente.
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El tercer concepto del que nos habla Pedro en este texto es resistir las tentaciones y soportar los padecimientos por resistirlas, ¿verdad? Resistir las tentaciones y soportar los padecimientos. Y yo quiero ponerle un ejemplo trivial. Todos ustedes creo que han estado viviendo, bueno, yo no sé si todos, pero en este tiempo de cuarentena una cosa que se ha disparado es el consumo de energía, de electricidad en la casa. De hecho, casi todo el mundo en las últimas facturas ha recibido al menos un ligero aumento. Esto obviamente porque estamos todos en la casa todo el día consumiendo energía y de esa manera la factura se aumenta en su costo. Bueno, pues uno está limitando y no puede prender que si los abanicos, que el que tiene aire acondicionado, que no puede prender el aire acondicionado o que tiene que programarlo para que no se dispare. Sin embargo, con todos los calores que están haciendo, uno sufre, ¿verdad? Cada vez, yo soy uno que yo tengo programado mi aire y cuando se apaga el aire yo me despierto. Eso es como automático, es como si el botón que apaga el aire me enciende a mí. Pero yo veo que mi vecino del frente todos los días viene a la hora del toque de queda, cuando ya no hay gente en la calle, y pone 2 muelitas y yompea su contador. Y entonces ese puede prender a las mismas 5 de la tarde su aire acondicionado y pasar toda la noche con él encendido, no tiene que programar, no pasa malos ratos, no pasa calor, pero está robándose la energía. No hay otra manera de decirlo, está haciendo algo indebido. Y en esta semana, mientras yo lo veía colocando su muelita, yo dije, Dios mío, pero cualquiera pone su muelita también, porque él puede poner su aire acondicionado y no pasa el calor que yo paso. Y en ese mismo momento, el Espíritu Santo, hermano, solamente fue un pensamiento vago, pero en ese mismo momento el Espíritu Santo trajo una carga pesada en mi corazón, me sentí redarguido, solamente de imaginar que así como yo veo al vecino todos los días a las 5 de la tarde colocando esa muelita, Dios desde los cielos y también todos los vecinos me iban a ver a mí haciendo igual que Él. Y en ese momento entonces yo me di cuenta de que estaba siendo tentado y que tenía que resistir esa tentación. Pero resistir esa tentación significa que voy a tener que vivir y seguir viviendo el padecimiento de apagar mi aire que no lo está padeciendo el vecino de al frente. Hermanos, nosotros tenemos que entender que la situación que vivimos no nos debe hacer actuar con torpeza. Tú y yo estamos llamados a mostrar el carácter de Cristo. Resistamos la tentación y soportemos los padecimientos, porque si somos hechos unos con Cristo en la muerte, también lo hemos sido hechos en la resurrección. Y nuestro galardón está en los cielos, ¿verdad? Donde estaremos eternamente y para siempre. Pero no puedo negar que estos 3 conceptos dependen de nosotros. Tanto el sube y baja de Dios, que es nosotros humillarnos, el mostrar confianza en Dios, porque Dios ya cuida de nosotros, Él está haciendo su parte. Los que debemos mostrar confianza en Él somos nosotros, y los que debemos resistir las tentaciones y soportar los padecimientos también somos nosotros. Y esto lo hace bien difícil porque depende de nuestras fuerzas. Sobre todo en momentos en que tú y yo nos sentimos que no tenemos ninguna fuerza y pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo yo voy a lograr aplicar estos 3 conceptos de los que hablaba el apóstol Pedro? Yo quiero serle fiel a Dios, pero me es difícil. Bueno, gracias a Dios que el apóstol Pedro en los versos 10 al 11 finaliza este texto haciendo una oración que nos sirve de modelo, porque en ella nos da 7 claves. Óyeme,
te hablé de 3 conceptos que dependen de ti, en que tú con tus propias fuerzas debes sacrificar, ¿verdad? Y actuar, pero te voy a dar 7 claves de parte de Dios que hacen posible que podamos guiar a otros con nuestro ejemplo, que podamos cumplir esos 3 conceptos anteriores y que nos llena el corazón de una paz. Para esto voy a leer primero estos 2 versos y luego brevemente voy a pasar a detallar estas 7 claves. En primer lugar, el verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La primera clave que se habla en este lugar es que Él, por su gracia, nos llamó a su gloria eterna en Jesús. Hermanos, lo primero que debe darte paz es que esto no se trata de nada que tú hayas hecho, que no se trata de tus fuerzas. Recuerda que esto es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Él por la gracia te llamó. Te llamó, alabado sea el Señor, a su gloria eterna en Cristo Jesús. Quiere decir que nadie te puede quitar eso. Quiere decir que nadie te puede sacar de esa gloria, porque el mismo Jesús te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Número 1, Él por su gracia nos llamó a su gloria eterna. Segunda clave es que esto no nos exime del padecimiento. Excúsame, hermano, porque dije que te iba a dar 7 claves de parte de Dios para que te llenen de paz. Y en la segunda de estas te digo que no te eximen estas claves del padecimiento y del dolor. Pero es que no puedo mentirte. Ahora te voy a dar una palabra de esperanza en ese sentido que podemos encontrar en 2 de Corintios 4:17. Que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Alabado sea el Señor. No puedo leer este verso sin pensar en nuestra Neuris, ¿verdad? Que Dios te bendiga allí donde estás. Y esperamos pronto que podamos reunirnos y cantar juntos al Señor. Pero hermanos, nosotros no somos eximidos del padecimiento. Pero lo importante es que este padecimiento es una leve, di conmigo, leve tribulación momentánea. Dilo fuerte allí donde estás, momentánea, pero que va a producir en mí un más excelente, excelente peso de gloria. Alabado sea el Señor. Vas siguiéndome. El número 1 decía que Él por su gracia me llamó a su gloria. Y ahora me dice que este padecimiento, que es leve, que es momentáneo, va a producir en mí un mayor, excelente peso de gloria. Así que esto no nos exime del padecimiento, pero ese padecimiento se convertirá en una gloria postrera. La tercera clave: Él nos perfecciona. Que cuando dice el apóstol Pedro, que dice que ese mismo Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona. Y en Efesios 4, del 12 al 13, lo dice de una manera tan literal que yo quiero leerlo para bendecirles a cada uno de ustedes. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escúchame bien, hermanos, para que entendamos esto.
no solamente es que Él nos perfecciona, sino que el grado de perfección al que Él nos está llevando es a la misma estatura y plenitud de Cristo. ¿Cuántos recuerdan lo que yo dije de Cristo la semana pasada en términos de plenitud? Dije que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces tú y yo estamos siendo transformados y perfeccionados hasta llegar a esa estatura. Hermanos, la verdad es que por más teología, por más exégesis, por más estudio que yo tenga, mi mente finita no puede entender que un día yo llegue a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y qué bueno que así pienso, porque tengo que humillarme delante de Él cada día. Ahora tengo la confianza, porque la Biblia así lo promete y yo creo todo lo que la Biblia dice, de que un día llegaré a esa estatura de perfección, ¿verdad? Cuando Él así complete, cuando Él venga a buscarme y este cuerpo débil sea transformado. Él nos perfecciona. En cuarto lugar, Él nos afirma. Y no voy a detallar mucho este punto cuarto, usted lo va a notar allí, saber que Él nos afirma, pero no voy a definirlo porque el mensaje anterior fue todo hablando de quién era el fundamento sobre el cual nosotros podemos construir nuestra vida de manera firme. Ese fundamento es Jesús. Que Él nos afirma es simplemente que Él nos atrae hacia Él para que nuestra vida la construyamos sobre ese fundamento que es Él. En quinto lugar, Él nos fortalece. Y yo decía en la introducción, luego de los tres conceptos iniciales, de que se hacía difícil uno pensando que era con mis fuerzas que tenía que hacerlo en un momento en que yo me siento que no tengo fuerzas. Pero tengo una palabra maravillosa de esperanza para ti. Isaías 40, 29 al 31 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, no importa que no tengas fuerzas, porque para ti están disponibles las matemáticas de Dios. En matemática nos enseñan que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero Dios tiene unas matemáticas diferentes y dice Isaías que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, que al que tiene 0 fuerzas, Él se las multiplica y les da fuerza como las de un búfalo o las de un toro salvaje. Dios te va a llenar de su fortaleza y te va a hacer vivir una vida abundante y plena en Cristo Jesús. Entonces, quiero recapitular porque estos cultos son online, lo que significa que hay gente que se va conectando cada cierto minuto. Estoy hablando de 7 claves para poder cumplir los 3 primeros conceptos que hablé. La primera, que Él por su gracia nos llamó, es por su gracia. La segunda, que esto no nos exime de padecimiento. La tercera, que Él nos perfecciona. La cuarta, que Él nos afirma. La quinta, que Él nos fortalece. Pues las últimas 2, la sexta es que Él nos establece. ¿Y qué es esto de que Él nos establece? Bueno, por ejemplo, vuelvo al béisbol. Un pelotero puede ser muy bueno, puede desarrollarse, fortalecer su cuerpo, ir creciendo, pero llega a un punto donde no solamente alcanza la meta de llegar a las grandes ligas, sino que allí se establece. Quiere decir que por muchos años cumple el propósito de la carrera que decidió para su vida. Entonces mira lo que dice el Salmo 138:8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová,
es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amados hermanos, la buena noticia es que Él mismo que te ha hecho el llamado, Él mismo que te ha cambiado, Él mismo que te ha perfeccionado, Él mismo que te establece, que te fortalece, que te afirma, Él mismo es quien te establece, te hace cumplir su propósito, cumple su propósito en tu vida y no desampara la obra de sus manos, sino que te extiende su favor y su misericordia. Y el último punto entonces, con el cual finalizo este mensaje mientras los músicos se preparan para adorar a Dios, es que, por tanto, si estas 7 claves son las que me permiten cumplir los tres conceptos anteriores y me bendicen de una manera tan determinante como acabo de definir, la 7ª clave es que toda la gloria es de Dios. Puedes ponerte de pie allí donde estás en tu casa y levantar tus manos a los cielos y decir: toda la gloria es de Dios. Dilo conmigo: toda la gloria es de Dios. Hermanos, y no es un cliché, es que es así. Es que toda la gloria es de Dios, desde el principio y hasta el principio, desde la eternidad y hasta la eternidad. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados hermanos, toma el sube y baja de Dios, humíllate delante de Él. Muestra toda la confianza en el Señor. Resiste las tentaciones y soporta los padecimientos. Recuerda, Él te llamó por su gracia. Esto no te exime de padecimiento, pero te promete un excelente peso de gloria. Él te perfecciona, Él te afirma, Él te fortalece, Él te establece y todos juntos le damos la gloria al Señor. Así que Dios te bendiga. Pensando en esto, adoremos ahora al Señor.